Hermanos, amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Imagínense, esto ya son este es el penúltimo domingo del año y luego ya estamos en el 2022. Bueno, el tema del día de hoy es uno bien práctico que se puede decir que, como en el caso de nosotros los cristianos, algo que practicamos, así como tal vez cualquier otra persona pudiera andar practicando lo que es el comer, o es el vestirse, o es el dormir. Y obviamente en cada una de esas cosas hay instrucciones me refiero en el mundo, ¿verdad? Que llegan a decir, mira, come esto es nutritivo, mira, no comas esto es malo para ti. O a la hora de dormir, ¿verdad? Duerme tus 8 horas, ¿verdad? O duerme un sueño profundo. O a la hora de vestirse también, ¿verdad? Vístete decentemente, ¿verdad? De esta manera u otra. Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad? También es de asumir que así como esas otras cosas son naturales para cualquier persona, en el caso del cristiano, algo que es algo natural es el dar limosna o el ofrecer ya sea dinero o alguna necesidad que requiera alguien que es pobre o alguien que está así en otro tipo de necesidad. Entonces, también pues en la palabra de Dios se nos menciona, ¿verdad?, cómo hacer eso. Entonces, si el tema del día de hoy se titula La diferencia entre transparencia y tocar trompeta. Ese es el tema del día de hoy. La diferencia entre transparencia y tocar trompeta. Ahora, si pueden ir conmigo, vamos a ver primero lo de eso de tocar trompeta en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, si pueden ir conmigo ahí, vamos a ver los primeros 4 versículos. Y menciono eso más en estos días en los cuales tal vez hay muchas personas que hay oportunidad de ofrecer más, ¿verdad? Ofrecer más por las necesidades de las personas. Entonces tal vez me acuerdo cuando, ahorita no lo he visto tanto, pero ustedes saben cómo en estas fechas normalmente hay una persona como tocando una campanita, ¿no? Y están así, para que uno ponga ahí dinero. O también están los lugares donde se ofrece comida calientita, ¿verdad?, para los necesitados. Pero en este caso, en la pandemia, pues ha pasado todo tipo de cosas, ¿verdad?, durante todas las fechas, no necesariamente nada más en estas fechas. Pero otra vez, ¿verdad?, asumiendo, ¿verdad?, que siempre estamos haciendo esto de andar ayudando a los necesitados, es importante saber cómo hacerlo en el sentido de discreción. Entonces, por eso le pusimos aquí la diferencia entre transparencia y tocar trompeta, porque también después vamos a hablar acerca de cuando sí se requiere de transparencia. Entonces, en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, dice así el Señor Jesucristo. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Dice, para ser vistos de ellos. Dice, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna, dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces ahí, por eso ustedes ven cómo utilizamos la palabra eso de tocar trompeta, porque el Señor Jesucristo ahí lo dice. Ahora, si se fijan, en el versículo 1 empieza a decirlo a cómo hacerlo, a cómo no hacerlo. Y luego ya después especifica a qué se está refiriendo. Ahí cuando dice en el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y luego, ¿qué dice enseguida? Dice, para ser vistos de ellos. Entonces, no lo hagas para ser visto de las personas. Ahora, hay veces que obviamente uno hace cosas en las cuales simplemente no puede impedir uno que otras personas lo vean. Entonces, en ese caso, ya después Él es más específico, el Señor Jesucristo. Entonces, primero dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y luego más adelantito ya dice con qué propósito. Es decir, como les digo, hay veces ya que tal vez si uno está ofreciendo algo a un necesitado, pues tal vez no puede impedir que otros lo vean. Pero el punto es que dice el Señor Jesucristo en el versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles,
Y luego ahí enseguida dice específicamente a qué se refiere para no ser visto de ellos. Dice, para ser alabados por los hombres. Entonces la cosa es eso, que qué es lo que uno a la hora de dar, qué es lo que uno no debe de hacer, pues no debe tocar trompeta. Y luego dice, tal vez una persona diría, así como los niños, ¿no? Que son bien literales, pues yo no toco la trompeta. De empezar así, si uno le dice eso a un niño, esto, pues él luego él va a pensar, pues yo no tengo problemas porque yo no tengo ni siquiera una trompeta en la casa. Pero obviamente ahí ya él lo explica y está diciendo que cuando uno esté dando, uno no lo esté dando, vea, para que lo anden mirando. Es decir, para que lo anden mirando para que después lo anden alabando a uno. En otras palabras, cuando yo doy, no andar pensando, a ver quién me ve, vea, para que me vean, para que después digan, ay, qué bueno es él, ¿verdad? Qué bueno es ella. Entonces, no, o sea, no debe hacer uno eso. Otra vez, es el Señor Jesucristo el que está diciéndonos esto. Entonces, así como les decía, como el dormir es algo natural, el comer, el vestirse es algo natural, para el cristiano es natural el dar limosna. Por eso, como dice el versículo 2, cuando pues des limosna. O sea, no dice de limosna, sino está diciendo cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya está asumiendo que nosotros como cristianos lo vamos a hacer. Así como más adelante, no voy a ir para allá, pero en el capítulo 6 dice, cuando oréis, cuando ayunéis, o sea, dice cuando hagas esto, cuando hagas aquello. ¿Por qué? Porque ya asume que lo estamos practicando. Pero entonces ya él dice cómo hacerlo debidamente. Entonces uno puede ver, vea, y otra vez, estamos nosotros aquí en la carne, es decir, todavía nosotros tenemos estos cuerpos que todavía no han sido transformados. Entonces es bien fácil de repente caer en eso, es decir, la carne luego le va a seducir a decir, ay, mira, para que te vean cuánto diste o cómo. Porque si fijaron, ahí menciona dos situaciones, ahí el Señor Jesucristo. En el versículo 2. Si se fijan, ¿dónde es donde hacen los hipócritas eso para ser vistos? Dice dos lugares, si se fijaron. En el versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. ¿Dónde? En las sinagogas y en las calles. Entonces, obviamente, en el caso de nosotros, vea, pues esto no es una sinagoga, vea, son donde se reúnen los judíos, son donde son las sinagogas. Pero ahorita nosotros que somos cristianos, obviamente lo aplicaríamos aquí, entonces aquí en la congregación, de que entonces sería eso, vea, no hacer alarde, vea, no tocar trompeta cuando estás dando, ni por decirlo así, ni en la iglesia, ni en la calle, ¿verdad? Entonces, tanto aquí como allá no lo deben de hacer. Y esto, como les digo, pues es algo que uno tiene que ver, como dice el Señor Jesucristo, porque pues lamentablemente, como ustedes saben, pues sí hay personas que lo hacen, pero para ser vistos. Entonces están en la calle, ¿verdad? Y de una u otra manera, pues quieren que las personas se den cuenta, oh, mira, esta persona es buena, ¿no? Otra vez, como les digo, hay veces que uno da y ni modo, o sea, no puede uno evitar que lo vean, porque tal vez la persona necesitada, pues está en público, pero lo puede hacer lo más discreto posible. No, no andar ahí enseñando el billete así. Y ahí te va. Y en el caso de las iglesias, pues lamentablemente, pues sí he escuchado de que hay congregaciones que luego andan diciendo, vea, ¿quién da 100? ¿Quién da 100? ¿Verdad? Vénganse y hagan una fila los que van a dar 100, ¿verdad? Ok, ¿quiénes pueden dar 50? 50, vengan los que van a dar 50, ¿no? Y ya, que los de 20, los de 20. Y luego ya después, bueno, ya vengan los demás. Y, o sea, tiro menospreciando que el 10 o que el 5 o que el de $1, ¿verdad? Entonces, no, o sea, no se debe de hacer eso, ¿verdad? O sea, eso de andar ahí alardeando de cuánto estoy yo dando enfrente de todos. Entonces, eso es una práctica errónea, ¿verdad? Entonces, ya el Señor Jesucristo aquí nos enseña, mira, cuando tú des, sé lo más discreto posible, ¿verdad? Lo más discreto posible. Y luego, como otra vez dice el versículo 3, dice, mas cuando tú des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, imagínate, o sea, que sea tan secreto que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que está dando tu mano derecha. Dice, para que sea tu limosna, ¿cómo dice ahí? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora, este mismo pasaje lo voy a leer
pero de la Nueva Traducción Viviente, nada más para que vean cómo lo tradujeron ellos. La Nueva Traducción Viviente dice así de Mateo 6, 1 al 4, dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre que en todo lo ve, te recompensará. Así lo mencionan en esa traducción. Ok, entonces ya yo creo que se aclaró muy bien eso de tocar trompeta, ¿verdad? Entonces, no debemos de tocar trompeta a la hora de andar dándole a alguien, ¿verdad? Es decir, para ser vistos de los hombres, para que nos anden admirando. Ahora vamos a ver acerca de transparencia, ¿verdad? Porque el tema del día de hoy es la diferencia entre transparencia y tocar trompeta. Entonces, vamos a irnos al pasaje de 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Ahí todo el capítulo. Entonces vamos a ver ahí cuándo es cuando sí se requiere de transparencia, es decir, de sí decir, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios capítulo 8, y es bueno ver eso de la diferencia entre transparencia y tocar trompeta, porque a veces estás en la situación de que no debe tocar trompeta y andas tocando trompeta. O a veces estás en una situación en la cual se requiere transparencia y no estás siendo transparente. Entonces vamos a ver esto. Entonces, ahí si ustedes pueden ver ahí en sus Biblias, tal vez le pusieron como título a ese capítulo, la ofrenda para los santos. Tal vez así viene siendo para los santos pobres de Jerusalén. Entonces fíjense lo que dice 2 Corintios 8, comenzando el versículo 1. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber, ahora acuérdense, aquí es Pablo escribiendo una carta a los corintios, o sea, a la iglesia de Corintios, pero les va a referir a hablar acerca de otra iglesia en otra región. Entonces aquí está Pablo hablándole a la iglesia de los corintios, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, ¿qué dice? De Macedonia. Entonces, él está hablando a los miembros de Corinto y les está haciendo referencia de estas otras iglesias en Macedonia. Ahora, Corinto era un lugar rico, era una ciudad acaudalada, era una ciudad que tenía dinero. En el caso de las iglesias que estaban en Macedonia, no. Entonces dice el versículo 2, 2 Corintios 8:2. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, o sea, ellos primero se convirtieron, ¿verdad? Y luego a nosotros por la voluntad de Dios, es decir, que se dieron en el sentido de dar ofrendas para los pobres. Dice versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros, o sea, la iglesia de Corinto, esta obra de gracia. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ahora, algo que quiero detenerme aquí antes de seguir adelante es de que, si se fijan, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto de esa ofrenda que se iba a hacer para los santos pobres de Jerusalén. Y le está dando como referencia a las iglesias de Macedonia, que como tan pobres, aún así tan pobres, ¿cómo dieron? Ahora, fíjense, en el caso de Macedonia, yo creo que no es incorrecto asumir que los de Macedonia abundaron en su generosidad, no para ser vistos de los hombres,
Pero el apóstol Pablo está hablando bien de ellos como testimonio. Si se fijan, ahí dice que yo doy testimonio. Ahí dice el apóstol Pablo. O sea, ¿para qué? Para entonces estimular a la iglesia de Corinto a dar abundantemente. Ahora, conste que en el caso de la iglesia de Corinto ya se había puesto el propósito desde el año pasado, ahorita lo vamos a leer, de dar esa ofrenda, de participar en esa ofrenda. Pero entonces se da cuenta que les está recordando el apóstol Pablo acerca de esa ofrenda que ellos habían dicho que iban a dar, para que cuando él enviara los mensajeros que iban a ir por la ofrenda para llevarla allá a Jerusalén, no fueran los mensajeros y de repente se recogiera bien poca ofrenda. Entonces, fíjense, entonces todo esto es con ese sentimiento. Entonces, si se fijan, yo no debo de andar tocando trompeta del dinero que yo doy. Yo no puedo andar tocando trompeta, yo no puedo andar diciendo, mira, yo voy a dar, mira qué bueno soy. Pero no está mal, como hizo el apóstol Pablo, de entonces utilizar el buen ejemplo de alguien más, o en este caso las iglesias de Macedonia, para estimular a otra persona a que también quiera participar. Porque ustedes saben, o sea, en el caso de nosotros así somos. O sea, el hombre es así, es decir, se siente uno más estimulado a participar en algo cuando ve que otras personas también están estimuladas a hacer algo. A cuando de repente tal vez nadie se ve estimulado a hacer algo y uno tampoco hace nada. Entonces, pero cuando uno ya ve, oh, mira, están participando, oh, aquí también, oh, acá también, pues yo también, ¿verdad? Quiero participar. Entonces, continuando ahí, el versículo 8, ahí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 8, dice aquí el apóstol Pablo a los Corintios, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, o sea, esos otros vienen siendo como la iglesia de Macedonia, también la sinceridad del amor vuestro, o sea, para que el amor vuestro no quede nada más en palabras. Dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Con qué? Vea, con la salvación, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, dejando su gloria, su inmensa gloria en los cielos, Filipenses lo menciona, ¿no? Y que se rebajó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, hasta que y fue obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, todas sus riquezas y gloria lo dejó, ¿verdad? Lo abandonó para entonces a nosotros darnos esas riquezas espirituales. Entonces ahí también pone a Jesús como un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, y ese es realmente para todos nosotros los cristianos, ese es el mayor ejemplo a seguir, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque queremos ser como Él. Entonces dice el versículo 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Fíjense lo que dice aquí, lo que le estaba diciendo yo antes, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. ¿Desde cuándo? Desde el año pasado. Entonces simplemente les está recordando y les está estimulando a hacer algo que ellos ya habían planeado hacer desde el año pasado, los corintios. Entonces el versículo 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Es interesante esto, como dice, ¿conforme a qué? Conforme a lo que tengáis. Es interesante también esto porque, no sé si ustedes tal vez han visto de personas que llegan a practicar, le llaman faith promise o algo así, y entonces empiezan a prometer cosas del futuro. Ya, en este año, ¿verdad? Yo voy a dar 50,000, ¿verdad? O este año voy a dar 20,000 y todo eso. Pero dicen, le aman de esa manera, porque no tienen el dinero. Pero dicen, o sea, pero yo estoy seguro que lo voy a tener y por lo tanto prometo tanto. Fíjense que esa no es una práctica de la Biblia. No es una práctica de la Biblia. O sea, se da lo que se tiene y no se anda prometiendo el futuro. Nadie sabe el futuro. Nadie tiene seguro el futuro. Nadie sabe, de repente yo mañana me muero. ¿Y mi promesa? Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Que no andemos prometiendo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice. Entonces, fíjense cómo dice aquí. Dice entonces el versículo
al final del versículo 11, que dice, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Y fíjense lo que dice el versículo 12, este es un principio, el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, o sea, si tú tienes la voluntad dispuesta de ayudar, ¿qué dice ahí? Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Sí se fijan? Entonces uno tiene que dar según lo que uno tiene, no anda prometiendo lo que no tiene, ¿verdad? No según lo que no tiene. Versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que, dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Acuérdense que en otra parte, en otra carta, el apóstol Pablo mencionaba de que cómo era justo eso de esa ofrenda que se iba a dar de otras partes de naciones gentiles. Entonces se iba a dar a los pobres, a los santos pobres de Jerusalén, porque acuérdense que había una tremenda necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se recogió toda esa ofrenda para entonces darle a los santos pobres de Jerusalén. Y entonces es en Romanos donde dice, y eso es justo, porque de ahí vino la palabra de Dios. De ahí vino la palabra de Dios, o sea, el cómo ser salvos de Jerusalén para con ustedes, de tal manera que fíjense, ahorita son salvos, gracias a que la palabra salió de ahí. Entonces es como que si ustedes fueran deudores a ellos, ¿verdad? Y entonces también hace esa ilustración el apóstol Pablo en otra parte. Pero entonces, como dice aquí, al final de cuentas, si van a dar mucho y todo eso, no es para que, ay, de repente ellos que son pobres, sean más ricos que ustedes. No, o sea, no es eso, sino es para que haya igualdad. Por un lado, ustedes le están supliendo lo necesario, pero ellos les suplieron a ustedes lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo cual es mucho más riqueza espiritual. Entonces dice el versículo 15. Aquí el versículo 15 agarra un versículo del Antiguo Testamento cuando hablan acerca del maná. ¿Se acuerdan cuando hubo el maná en el desierto? Entonces dice el versículo 15, ¿cómo está escrito? El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Versículo 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Ahora fíjense, ahora lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es de los mensajeros que está enviando, que se están enviando para recoger esa abundante ofrenda. Entonces, primero que nada, podemos ver que está hablando de Tito. Y luego ya después habla de otro hermano, dice, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Entonces, si fijan, está mencionando nombres o personas o hermanos de la iglesia, pero que quedan bien claro su testimonio, que es un testimonio muy bueno el de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber eso, el testimonio de esas personas? Pues porque ellos iban a andar llevando esa ofrenda cuantiosa a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a decir que aquí de repente se lleva un dinero a una parte. ¿Quieren que las personas que tengan el dinero sean de buen testimonio o no? Y luego, pues sí, ¿por qué? Porque si fueran de mal testimonio, ¿qué harían ellos? De repente, pues ¿qué tal si de repente se lo echa a su propia bolsa? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Quién de los apóstoles hacía eso? Judas, ¿verdad? Judas. Cuando de repente decía, ay, mira, ese perfume se pudo haber vendido por tanto dinero y se pudo haber dado a los pobres, ¿verdad? ¿Cuál? Lo que pasa es de que él era ladrón. Juan lo descubre ahí en su evangelio. Y yo, ¿cuál? Lo que pasa es que él no tenía, él no le importaban los pobres, lo que pasa es de que él tenía la bolsa y era ladrón. Entonces, en este caso uno puede ver aquí que él menciona nombres de personas, o a veces no los nombres, pero menciona cómo es su carácter, para dar a entender que, mira, todo esto se está haciendo con transparencia y con personas de muy buen testimonio. Entonces dice el versículo 19, y no solo esto, sino que también
fue designado ese hermano por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Entonces, digan cómo aquí a la ofrenda le están llamando donativo. Dice, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Fíjense el versículo 20 lo que dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea, lo que queremos es que quede bien claro, vea, que nadie ande teniendo malas sospechas de que, mira, estas personas pues se van a agarrar algo de dinero ellos. No, no, no. Estamos dando que son personas de súper buen testimonio y somos varios, o sea, vamos a hacer una buena cantidad de hermanos para que también todos puedan testificar, ¿vea? Unos de otros de que no se hizo chanchulla, como dicen unos. Y entonces dice el versículo 21, el versículo 21 es clave. El versículo 21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino que dice ahí, sino también delante de los hombres, también delante de los hombres. Entonces uno puede ver que aquí está hablando de transparencia, ¿verdad? Transparencia de todo eso del dinero. Dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas ocasiones, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Fíjense, entonces está hablando aparte de otro hermano, el versículo 22, que ya repetidamente se ha tenido muchos encargos y se ha visto que él es bien fiel, ¿verdad? Que no va a tener codicia o algo así o avaricia por algún dinero ni nada de eso. Y luego el versículo 23 vuelve a regresar a la persona que él mencionó primero. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Ya termina el versículo 24 diciendo, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces aquí podemos ver en este capítulo acerca de transparencia. Ok, entonces, ¿en qué situación se utiliza transparencia y en qué situación se utiliza no tocar trompeta? Es bien fácil. El no tocar trompeta es cuando es su dinero. Cuando es su dinero, cuando es su ayuda, cuando usted es el que está de su propio bolsillo sacando algo para ayudar a alguien. Entonces, cuando se trata de su propio dinero, es no tocar trompeta, ¿verdad? No hacer alarde, que la persona no se dé cuenta de lo que le está dando a aquella persona, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es cuando es tu dinero, ¿verdad? Su dinero. Pero cuando usted está administrando varios dineros, por decirlo de una manera, es decir, la ofrenda, el donativo, que es una colecta de entre varios, cuando ya no nada más es tu dinero, sino que también estás administrando el dinero de otros, entonces ahí sí transparencia. Entonces es la gran diferencia, ¿verdad? No toca trompeta cuando se trata de tu dinero, pero cuando se trata entonces de tú que estás administrando el dinero de otros, entonces ahí sí tiene que haber total transparencia, total transparencia. Como dice él, procurando, en el versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Por qué? Porque dice el versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Y otra vez es importante saber esto porque a veces las personas pues lamentablemente se andan tocando trompeta cuando no deben, o también, aunque no lo crean, me acuerdo que una vez yo estuve en una junta hace muchos años, cuando estaba en México y estaban haciendo una actividad de la iglesia o algo, y de repente pues alguien dijo, vean, pues como entonces varias congregaciones van a participar, pues vamos a hacer esto o aquello, ¿verdad? Y darlo a entender, ¿verdad? Y de repente a alguien se le ocurrió decir, no, no, porque como dice la Biblia, para que tu izquierda no sepa tu derecha. Y yo, hombre, o sea, no es tu dinero, es el dinero de otros. Entonces, o sea, no se vale utilizar eso de no tocar trompeta o de que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha cuando se trata de dinero ajeno. Cuando se trata de dinero ajeno, no, o sea, cuando se trata de administrar un dinero que no es tuyo, entonces ahí se requiere de toda transparencia. Entonces está bien claro, ¿verdad?
O sea, eso, transparencia cuando es una colecta de varias personas y no tocar trompeta cuando cuando es tu dinero o tu ayuda que le estás dando. Otra vez, son cosas prácticas, son cosas que ya tal vez no lo sabemos o tal vez no, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno saber esas dos situaciones y cómo se debe manejar cada situación de una manera diferente. Otra vez, es simplemente el Señor Jesucristo quiere que nosotros realmente hagamos las cosas cuando damos dinero, no nada más por amor al necesitado, sino también porque por amor a Dios. Es por eso que muestra en el versículo 9, quisiera regresar ahí al versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y por eso dice, miren la gracia de Dios en las iglesias de Macedonia. ¿Y cómo se mostraba la gracia de Dios en ellos? En cómo abundaban en su generosidad. Es decir, está diciendo el apóstol Pablo, fue porque ellos realmente creyeron con todo su corazón la gracia de Dios para con ellos, que entonces ellos también dieron de una manera así como Cristo lo hizo, que dio su vida, así también ellos de una manera desprendida estaban ayudando a los pobres. Y por otro lado, entonces, por un lado, es por esa conversión, es por eso que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió por nosotros para que nosotros podamos ser enriquecidos con la salvación, que entonces, que eso nos mueva a también ser dadivosos a otras personas. Y por otro lado, entonces, por eso es que el Señor Jesucristo no quiere que entonces toquemos trompeta, porque dice, eso es lo que hacen los hipócritas. Y eso obviamente acuérdense que en su tiempo, vean, el Señor Jesucristo, pues estaban los fariseos, ¿no? Que de una u otra manera siempre andaban haciendo alarde de lo que ellos hacían para ser vistos, para ser alabados por los hombres, para que dijeran, ay, mira, qué bonito, qué buena persona, qué santa, qué religiosa. Entonces el Señor Jesucristo, no, 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 no. La alabanza que tienes que querer es la que viene de Dios. Es decir, la gloria que viene de Dios. En el caso de los otros que están tocando trompeta, es que quieren la gloria, pero de los hombres. Y dice, no, no, o sea, si haces eso, entonces nada más vas a tener esa recompensa y ya no vas a tener gloria de parte de Dios. Entonces es bien importante eso, o sea, la manera en que Él quiere que pensemos, el Señor Jesucristo. Y otra vez, pero cuando se trata de un dinero que no es suyo, que usted está demostrando un dinero que no es suyo, ahí sí se requiere de total transparencia. Ahí muy bien. Bueno, con esto terminamos. Espero que haya sido de edificación y que haya sido de acordarnos de lo que Dios quiere que hagamos cuando damos limosna. Y pero si hay una persona aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que hoy, ahora sí quiere reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y quiere bautizarse para perdón de pecado, recibir el don del Espíritu Santo, todo por la gracia de Dios, que lo que Él pudo conquistar en la cruz del Calvario. Entonces también puede pasar al frente cuando el hermano que dirija el himno de invitación se lo indique. Gracias, Dios les bendiga. Pueden ponerse de pie. Gracias.